Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados y os traemos las noticias más frescas de vuestros actores y actrices favoritos. Hoy, tenemos un tema que sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha generado un mar de especulaciones en las redes sociales y entre los fans más acérrimos de la señora Facilet y sus hijas y de Love in the Air. Si habéis leído bien en el título, y sé que muchos de vosotros estabais esperando esta aclaración con ansias. Estamos hablando de la supuesta tensión, o mejor dicho, el misterioso distanciamiento entre dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y lo más interesante, la persona que parece haber puesto algo de luz en este asunto es nuestra querida Afsanur Sancaktutan. Así que poneos cómodos, coged vuestro té o café turco, porque hoy vamos a sumergirnos en este enigmático capítulo de la vida de nuestros artistas. Antes de empezar, y si aún no lo habéis hecho, os invito a que le deis a ese botón rojo de suscribirse para no perderos ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoos el mejor contenido. Todos recordamos la química explosiva que Hande Erçel y Kerem Bürsin desplegaron en la serie que conquistó corazones a nivel mundial, Love in the Air. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que inevitablemente las miradas se dirigieron hacia su vida personal. Durante mucho tiempo se rumoreó que su conexión trascendía la ficción, y aunque nunca confirmaron oficialmente su noviazgo de manera explícita, sus apariciones públicas, las fotos juntos, los comentarios cariñosos en redes sociales, todo apuntaba a que, efectivamente, existía algo más que una simple amistad. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, puede ser un torbellino. Poco a poco, las señales de esa cercanía empezaron a desvanecerse. Dejaron de compartir tantas instantáneas, las menciones públicas se volvieron más escasas, y el silencio, a menudo, es el que más ruido hace en el mundo del espectáculo. Los fans que habían invertido tantas emociones en la pareja Hanke empezaron a preocuparse. Las redes sociales se llenaron de teorías. ¿Habían terminado? ¿Estaban pasando por un mal momento? ¿Había algún conflicto entre ellos? El misterio crecía día a día, y cada pequeña pista era analizada con lupa. Y es aquí donde entra Afsanur Sancaktutan. Para quienes no la conozcan, Afsanur es una joven y talentosa actriz turca, conocida por su papel en Mi vida es tuya y más recientemente en Erkay, donde también demostró su gran capacidad actoral. Afsanur y Hande Erçel comparten una amistad bastante sólida. Han sido vistas juntas en numerosas ocasiones, compartiendo momentos de ocio, celebraciones, y lo que es más importante, apoyándose mutuamente en sus carreras. Ambas han demostrado ser confidentes y amigas leales. La pregunta que nos ocupa hoy es, ¿qué tiene que ver Afsanur Sancaktutan con el supuesto distanciamiento entre Hande y Kerem? Pues bien, la clave está en las recientes declaraciones, o mejor dicho, en las elusivas pero reveladoras respuestas que Afsanur ha dado a la prensa turca cuando se le ha preguntado directamente sobre la situación de Hande y Kerem. En varias ocasiones los paparazzi la han abordado al salir de eventos o de sus casas, y siempre, la pregunta ha sido inevitable. Y ahí es donde reside el interés, porque las respuestas de Afsanur, aunque no han sido una confirmación directa de una ruptura o un conflicto, sí que han dejado entrever que la situación no es tan idílica como solía ser, o al menos, que las cosas han cambiado. Lo más llamativo de las intervenciones de Afsanur ha sido su tono. Cuando se le pregunta por Hande, su rostro se ilumina, habla con cariño, con la cercanía de una amiga que conoce bien a la otra. Pero cuando la conversación deriva hacia Kerem, el tono cambia sutilmente. A veces Afsanur opta por la evasiva, sonríe y dice algo como, no tengo información sobre eso, o son cosas suyas, o no me corresponde hablar de sus vidas privadas. Esta aparente reticencia a comentar sobre Kerem, mientras que habla abiertamente de Hande, ha sido interpretada por muchos como una señal de que algo ha ocurrido entre los dos actores. Si no hubiera pasado nada, o si la amistad con Kerem siguiera siendo tan fluida como con Hande, quizás no tendría reparos en responder. En una de las entrevistas más comentadas, un periodista le preguntó directamente si Hande y Kerem habían terminado, a lo que Afsanur respondió, Hande está muy bien, está feliz, y eso es lo importante para mí. Sobre otras cosas prefiero no comentar. Esta respuesta, que en apariencia es neutral, esconde mucha información para quienes saben leer entre líneas. El hecho de centrarse en el bienestar de Hande y desviar la atención del resto, sugiere que Afsanur conoce la situación, pero ha decidido no ser el altavoz de los detalles. Es una forma educada pero
firme de poner un límite y al mismo tiempo de proteger a su amiga. Otro momento clave fue cuando se le preguntó si aún veía a Kerem, dado que él y Hande solían ser inseparables. La respuesta de Afsanur fue un escueto: no estoy en posición de hablar de eso. Esta frase, repetida en diferentes contextos, ha sido la que más ha alimentado la especulación. Si la amistad con Kerem continuara en los mismos términos, o si simplemente fueran buenos conocidos, porque no podría decir que sí, o que lo ve de vez en cuando. El hecho de que haya eludido la pregunta de forma tan categórica, y en múltiples ocasiones, ha sido visto como una confirmación tácita de que la relación entre Hande y Kerem ha sufrido un revés significativo, y que Afsanur, por lealtad a Hande, prefiere no pronunciarse sobre la parte de Kerem. Es importante recordar que Afsanur Sancaktutan es una persona muy querida en Turquía. Su imagen pública es la de una joven genuina, sincera y con valores. Por lo tanto, cuando ella habla, la gente la escucha. Y sus silencios, sus evasivas, hablan tanto o más que sus palabras. Los fans más observadores han notado cómo en las últimas publicaciones de Hande en redes sociales, donde se la ve disfrutando de su vida, viajando y trabajando en nuevos proyectos, Kerem aparece cada vez menos, y cuando lo hace, es de forma más esporádica y con comentarios menos efusivos que antes. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de interés público desde que empezaron a actuar juntos. Su paso por Love is in the Air fue un fenómeno, y la química que transmitían no era solo actuación, era algo palpable que traspasaba la pantalla. Se les veía muy enamorados, muy cómplices, y la noticia de su supuesto romance, aunque nunca fue confirmada al 100% por ellos mismos, parecía una realidad para la mayoría de sus seguidores. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, y en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan fugaces como intensas. Recuerdo que hubo un tiempo en que las redes sociales de ambos estaban repletas de fotos juntos, de viajes, de momentos cotidianos que compartían. Eran la pareja de moda, la pareja que todos admiraban. Pero gradualmente esa presencia compartida en sus plataformas digitales empezó a disminuir. Dejó de haber esas postales románticas, esos te amo públicos. Y lo que antes era una constante se convirtió en una ausencia notable. Es en este contexto donde las palabras, o la falta de ellas, de Afsanur Sancaktutan adquieren una relevancia especial. Ella, como amiga cercana de Hande, es una de las pocas personas con acceso privilegiado a lo que está sucediendo en su vida. Y su reacción ante las preguntas sobre Kerem ha sido un tema recurrente en los medios turcos. Cuando se le ha preguntado directamente sobre la dinámica entre Hande y Kerem, Afsanur ha tendido a evadir la pregunta, enfocándose en el bienestar de Hande o simplemente diciendo que no tiene nada que comentar. Por ejemplo, en una ocasión, cuando un periodista le preguntó si había habido una pelea entre Hande y Kerem, Afsanur respondió con una sonrisa algo forzada: Hande es una persona maravillosa y está muy feliz. Eso es lo importante. No puedo hablar de lo que no es de mi incumbencia. Esta respuesta, si bien protege la privacidad de sus amigos, también sugiere que algo ha sucedido. Si la relación fuera simplemente una amistad, o si no hubiera habido ningún problema, Afsanur probablemente habría respondido de manera más directa, quizás diciendo que no sabe nada, o que ellos se llevan bien. Lo más intrigante es que esta evasión se repite. No es un desliz aislado. En diferentes momentos, ante diferentes preguntas sobre Kerem, Afsanur ha mantenido una postura similar. Esto ha llevado a muchos a interpretar que efectivamente hay un distanciamiento entre Hande y Kerem, y que Afsanur, por lealtad a Hande, prefiere no entrar en detalles ni exponer la situación públicamente. Es una muestra de amistad, de querer proteger a quien considera su amiga. Hay que decir que Afsanur Sancaktutan ha sido siempre muy discreta con la vida personal de sus amigos. Nunca ha sido de esas celebridades que se inmiscuyen en los asuntos ajenos o que dan pie a rumores. Su comportamiento en esta ocasión, más que una confirmación directa, es un indicio. Un indicio que, sumado a la falta de interacciones públicas entre Hande y Kerem en los últimos meses, y a la ausencia de comentarios afectuosos mutuos en redes sociales, dibuja un panorama de posible separación, o como mínimo, de una etapa de enfriamiento en su relación. Para muchos fans, esto ha sido un golpe. Habían invertido tanto en la pareja Hanke en la esperanza de que su amor de ficción se tradujera en un amor real y duradero. Y ver que las cosas parecen haber cambiado, inevitablemente genera decepción y curiosidad. Las teorías en las redes sociales son infinitas, desde discusiones hasta agendas de trabajo incompatibles, pasando por terceros en discordia.
Pero lo cierto es que hasta ahora, no hay una declaración oficial ni de Ande ni de Kerem que aclare el misterio. Lo que sí tenemos es la palabra de Afsanur, o más bien, sus silencios elocuentes. Ella, al no desmentir rotundamente un distanciamiento, y al mostrarse reticente a hablar de Kerem, ha validado, de alguna manera, los rumores y las especulaciones que circulan. Ha actuado como una auténtica amiga, protegiendo a Ande y no revelando información sensible. Su postura es una de discreción, pero una discreción que habla por sí sola. Y este es el misterio que Afsanur Sankaktutan ha ayudado a desentrañar, no con declaraciones directas y escandalosas, sino con la sutileza de sus respuestas. Ha aclarado para quienes sabían interpretar sus palabras y sus gestos, que las cosas entre Ande y Kerem no son como solían ser. Ha puesto fin, en parte, al misterio, confirmando tácitamente que existe una distancia entre ellos. En resumen, el distanciamiento entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, que tantos rumores ha generado, parece tener en Afsanur Sankaktutan a una testigo discreta pero reveladora. Sus evasivas y su enfoque en el bienestar de Ande cuando se le pregunta por Kerem, han sido interpretados como una confirmación tácita de que la relación ha cambiado. Afsanur, fiel a su amistad, ha protegido a Ande al no entrar en detalles, pero sus reacciones han sido suficientes para que los fans entiendan que algo ha ocurrido. El misterio no se ha disuelto con una bomba de humo, sino con la sutil pero significativa elocuencia de los silencios y las respuestas cuidadas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero que hayáis encontrado esta información interesante y que os haya servido para comprender mejor lo que está pasando, o al menos, para tener una nueva perspectiva. Agradezco enormemente vuestro tiempo y vuestra atención en este vídeo. Si os ha gustado y queréis que sigamos trayéndoos este tipo de contenidos, no dudéis en dejar un comentario abajo contándome qué os parecen estas aclaraciones de Afsanur, y si creéis que Ande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro. Vuestras opiniones son muy valiosas para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que también son fans de estas series y actores, y suscribiros al canal para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.